Muy buenas tardes, ingeniero. Somos del grupo número 2, conformados por Diego Chacha, Ashley Chiluisa, Alison Garcés, Denise Ilaño, mi persona está Michel Marín, donde veremos el tema de método de integración aproximada. Tenemos el índice conformado de introducción, objetivos, materiales, temas a ver, conclusiones, recomendaciones, anexo, bibliografía y preguntas. Como introducción tenemos, la integración aproximada es un método de matemático que se utiliza para calcular el valor de una integral cuando se resolverá de forma exacta. Es muy difícil o toma mucho tiempo. Estos métodos ayudan a obtener resultados cercanos al valor real usando operaciones simples dividiendo el problema en partes más pequeñas. Entre los métodos más conocidos están la regla del trapecio, la regla de Simpson, que permiten realizar cálculos de manera rápida y práctica en ingeniería civil y otras áreas. La integración numérica es muy importante porque se aplica en el cálculo de áreas, volúmenes, caudales y diferentes problemas técnicos. Además, permite trabajar con datos obtenidos en tablas o mediciones reales, facilitando el análisis y la solución de problemas de una forma más sencilla y eficiente. Como objetivos tenemos el objetivo general que dice analizar y aplicar los métodos de integración aproximada para calcular integrales definidas mediante procedimientos numéricos comprendiendo su importancia y utilidad en problemas de ingeniería y ciencias aplicadas. Como objetivos específicos tenemos aplicar la regla del trapecio simple y la compuesta para aproximar el valor de integrados definidos en diferentes ejercicios numéricos. Utilizar la regla de Simpson 1/3 y 3/8 para obtener aproximaciones más precisas y comparar sus resultados con otros métodos de integración numérica. Como materiales tenemos la computadora, uso principal para redactar el documento, ejecutar programas de análisis numérico, internet para consultar bibliográficamente, académicamente confiable y normativa relacionada con ingeniería civil, esferas y colores para el dibujo de los materiales y diferenciación de conceptos clave en las fases de lectura, hojas para los dibujos de los materiales, esquemas y borradores, calculadora, comprobaciones de los cálculos numéricos, asegurando la coherencia de resultados en el software, escritorio, lugar de apoyo de la computadora al momento de redactar el informe, y Word, redacción del formal de la instrucción del informe académico. Como primera parte tenemos los fundamentos de integración numérica. Como su definición dice, la integración numérica es un método que permite calcular de forma aproximada el valor de una integral definida. Se utiliza como para resolver la integral exactamente es difícil o cuando se trabaja con datos obtenidos de tablas o mediciones. Estos métodos aproximan el área bajo la curva usando las figuras simples como trapecios o parábolas. Entre las más usadas está la regla de trapecio y la regla simple. Tenemos un breve ejemplo de una ecuación y un gráfico. Tenemos un ejemplo en ingeniería civil. Un ingeniero civil necesita calcular el área de la sección transversal de una carretera para estimar el volumen de tierra que debe excavarse. Debido a que el terreno tiene una forma irregular, se toman varias alturas del terreno en diferentes puntos. Se aplica la regla del trapecio para aproximar el área. Tenemos la ecuación y el gráfico aplicado. Tenemos el resultado explicado. Después de aplicar el método numérico se obtiene el valor aproximado del área bajo la curva del terreno. Este resultado representa la selección de la tierra existente en el tramo analizado. Con esta información el ingeniero puede determinar el volumen total de excavación o relleno, calcular costos de movimiento de tierra, seleccionar la maquinaria adecuada para el trabajo, planificar tiempos de materiales de construcción, reducir errores en el diseño y ejecución de la carretera. De esta manera la integración numérica ayuda a resolver problemas reales en la ingeniería y de forma rápida y práctica. Regla del trapecio simple. Se utiliza cuando se aproxima el área total en un solo intervalo AB. Se asume que la función se comporta linealmente entre los dos extremos. El enfoque más básico consiste en aproximar la función f de x en el intervalo AB mediante una línea recta que une los puntos A, función de A, y B, función de B. El área del trapecio resultante es aproximadamente b menos A por función de A más función de B dividido entre 2. Tenemos el ejemplo que nos dice: en la construcción de una carretera se han determinado las áreas de sección transversal en dos estaciones separadas por una distancia de 10 metros. En la estación 0 más 00 el área de relleno necesaria es 12.5 metros y en la estación 0 más 010 el área de relleno es 18.2 metros cuadrados. Nos pide calcular el volumen total del material compactado necesario entre estas dos estaciones. El primer paso es identificar la integral y los datos. Tenemos que el volumen es igual a la integral que va de A a B por el área de x de x. El límite inferior A es igual a 0 metros, el límite superior B es igual a 10 metros, el valor de la función en A es 12.5 metros cuadrados y el valor de la función en B es 18.2 metros cuadrados. El ancho de intervalos se calcula mediante h es igual a B menos A, dándonos un total de 10 metros. Aplicamos la fórmula explicada al principio, que nos da que el volumen aproximadamente es 10 metros por 12.5 metros cuadrados más 18.2 metros cuadrados dividido entre 2, dándonos que el volumen del material necesario para el relleno entre las dos estaciones es de 153.5 metros cúbicos.
Como análisis tenemos que este valor indica cuánto relleno debe colocarse entre las dos estaciones. En este caso se necesita 153.5 metros cúbicos de tierra o de material a compactar. Eso ayuda a saber cuánto material necesitamos comprar, cuánto vamos a transportar y cuánto material se va a almacenar. También nos ayuda a determinar cuántos viajes de volqueta se necesita para llenar el volumen, cuánto tiempo trabajará la excavadora, cuántas horas de compactación serán necesarias, a qué nivel se va a nivelar el terreno y así asegurando una estabilidad y confiabilidad en esta zona. Tenemos la tabla de costos que tenemos el material del relleno para una cantidad de 153.5 metros cúbicos con un precio unitario de $18, un total de $2.763. Para el transporte de material de los 153.5 metros cúbicos con un precio unitario de $6, un total de $921. Para la compactación del terreno de los 153.5 metros cúbicos con un precio unitario de $4 con un total de $614, dándonos un costo total estimado de $4.298 para rellenar este volumen de tierra. Regla del trapecio compuesto. Para mejorar la precisión aplicamos la estrategia de divide y vencerás. El método del trapecio compuesto divide el intervalo total de AB en n subintervalos de ancho, con la fórmula h es igual a b menos a sobre n. Al aplicar la regla del trapecio a cada segmento y sumar los resultados, obtenemos la fórmula general, que aproximadamente h sobre 2 multiplicado por f de x sub 0, que es el intervalo inferior, más el doble de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n menos 1 de cada función, más la función x sub n, que es la función superior de nuestros intervalos. Tenemos el ejemplo que dice, un equipo de topografía ha medido las profundidades de un canal natural en intervalos regulares de 2 metros. El objetivo es calcular el área total de la sección transversal, es decir, el área mojada, para un estudio de inundaciones. Las lecturas de profundidad y en cada punto X se presenta la siguiente tabla, que la estación que será X en metros de 0, 2, 4, 6, 8 y 10, y la profundidad Y en metros será de 0.0, 1.2, 1.8, 1.5, 0.8 y 0.0. El primer paso es identificar los datos. Tenemos que los límites de integración A será igual a 0 y B igual a 10. El número de intervalos n será 5, ya que hay 6 puntos de medición. El ancho del paso, la distancia constante entre las mediciones es 2 metros, dado para el enunciado del ejercicio. El segundo paso es definir las ordenadas. Asignamos los valores de profundidad a cada nodo, f de x y. Como en la tabla ya tenemos f de x0 es igual a 0.0, f de x sub 1 es igual a 1.1, f de x sub 2 es igual a 1.8, f de x sub 3 es igual a 1.5, f de x sub 4 igual a 0.8 y f de x5 igual a 0.0. Como siguiente paso, aplicamos la fórmula dicha al principio, que tenemos aproximadamente 2 sobre 2 multiplicado por 0.0 más el doble de 1.2 más 1.8 más 1.5 más 0.8 y esto sumado más 0.0, dándonos un área de sección transversal del río de 10.06 metros cuadrados. En la interpretación tenemos que este valor demuestra cómo el método compuesto permite manejar la irregularidad del terreno natural en la práctica profesional del ingeniero. Utilizaría este resultado multiplicando por la velocidad del flujo medida como un molinete. Para obtener el caudal Q es igual a volumen por área. Es un dato crítico para el diseño de puentes y muros de protección marginal. Este resultado nos ayuda a prevenir inundaciones, saber si el canal soporta lluvias fuertes, si el agua se desbordará o si la zona podría llegar a inundarse. Tenemos también la tabla de costos, que va desde el levantamiento topográfico con un precio unitario de 180, el procesamiento de datos con un precio unitario de 120, la excavación del canal con un precio unitario de 14 para los 24 metros cúbicos con un total de $336, la limpieza y desbroche del canal, un total de $6 por precio unitario, un total de $72. El revestimiento del canal en metro cúbico para 12 metros cúbicos, un precio unitario de $25 con un total de $300. Y el estudio hidráulico básico con un precio unitario de 250, dándonos un costo total estimado para este ejercicio de $1.258. Un tercio simple y compuesta. La regla de Simpson es un método de integración numérica que sirve para calcular áreas, volúmenes o cantidades aproximadas, cuando resolver una integral exacta es difícil. En ingeniería civil se utiliza mucho para calcular áreas de terreno, hallar volúmenes de excavaciones por relleno, estimular cantidades de materiales, analizar cargas distribuidas, determinar caudales de agua. La idea principal es que en lugar de usar líneas rectas, Simpson aproxima la curva mediante parábolas, lo que da resultados más precisos. En la regla de Simpson simple se usa cuando el intervalo está dividido en dos subintervalos, 3 puntos. Ahí pueden observar la fórmula, donde h es igual a la base menos el área sobre 2. Tenemos x sub 0 es igual al inicio, x sub 1 es el punto medio, x sub 2 es el final. Tenemos un ejercicio aplicado en ingeniería civil y dice, un ingeniero desea calcular aproximadamente el área bajo la curva de carga de un puente. Ahí pueden observar su función, que es f de x es igual a x al cuadrado más 2 de x más 1. También se puede observar su curva, donde en el intervalo es de 0 a 4. Como primer paso calculamos la altura, que aplicando la fórmula anteriormente mencionada, nos daría que esto es igual a 2. Como paso 2 obtenemos 2 puntos, que esto nos da como 0, 2 y 4. Tenemos como paso 3 evaluar la función. Utilizando los valores obtenidos anteriormente en los 3 puntos, reemplazamos en la función y esto nos da como valores 1, 9 y 25. Aplicando Simpson y reemplazando los valores obtenidos, nos da como el resultado que el área aproximada es de 41.33 unidades al cuadrado. Su interpretación. Ese resultado podría representar carga total sobre una viga, precisión distribuida, área de una sección y cantidad de concreto necesario. Ahora tenemos un ejercicio aplicado con la regla compuesta de Simpson. Y dice, se desea calcular el volumen aproximado de tierra en una excavación usando f de x es igual a x al cuadrado más 1. Ahí pueden observar su gráfica desde x es igual a 0 hasta x es igual a 8 usando 4 intervalos. Como paso 1 calculamos la altura. Utilizando la misma fórmula nos da un resultado de 2.
Como paso 2 pueden observar la tabla de valores, ahí están todos explicados. Como paso 3 tenemos aplicar Simpson. Utilizamos su fórmula y reemplazamos los resultados obtenidos, que nos da como volumen aproximado es de 178.67 unidades cúbicas. Como conclusión, la regla de Simpson, también simple como compuesta, es una herramienta muy importante en ingeniería civil porque permite calcular áreas, volúmenes y cantidades de materiales con buena precisión. Regla de Simpson 3 octavos. La regla de Simpson 3 octavos es un método de integración numérica que permite aproximar el valor de un integral definido utilizando un polinomio de tercer grado. Se aplica cuando el número de subintervalos n es múltiplo de 3. La fórmula para n3 subintervalos es la integral de b y a por la f de x de la derivada de x, que es aproximada del 3h sobre 8, multiplicado por f de x sub 0 más 3 f de x sub 1 más 3 f de x sub 2 más 3 f de x sub 3, donde h es igual a b menos a sobre 3, x sub 0 es igual a y x sub 3 es igual a b. ¿En qué se aplica en ingeniería civil? Esta regla de Simpson 3 octavos se usa en topografía, en cálculo de áreas de terrenos irregulares, volúmenes de corte y relleno, en hidráulica, en cálculo de caudal cuando la velocidad varía, en determinar volumen de agua en canales, y en mecánica de suelos con el cálculo de presión distribuida y en determinación de asentamientos. El ejemplo que tenemos es en un canal, vamos a ver la velocidad del agua cómo varía. Velocidad por x es igual a 2 más 0.5 x al cuadrado, donde velocidad de x es en metros sobre segundos, x es igual a en metros y se desea calcular el caudal parcial entre x es igual a 0 metros y x igual a 3 metros. Datos que tenemos es a es igual a 0, b es igual a 3, el número de subintervalos es de n es igual a 3, h que es 3 menos 0 sobre 3, lo que nos daría como h el resultado 1 metro. Tenemos la tabla de valores donde tenemos las de x en metros, la velocidad que vamos a determinar, y en 0 es igual a 2 metros sobre segundos, en 1 2.5 metros sobre segundos, en 2 en 4 metros sobre segundos y en 3 en 6.5 metros sobre segundos. Aplicamos Simpson 3 octavos, lo que nos da como el resultado del caudal, la velocidad del caudal es de 10.5 metros cúbicos sobre segundos. El resultado que ya mencioné, Q es igual a 10.5 metros cúbicos sobre segundos. Este valor representa el caudal aproximado en este tramo del canal. El análisis del ejercicio se utilizó Simpson 3 octavos porque tenemos de n como 3 intervalos. El método aproxima la integral del perfil de velocidades. Es más preciso que el método de trapecio y es útil cuando los datos provienen de mediciones en campo. Como conclusión tenemos que la regla de Simpson 3 octavos es una herramienta matemática fundamental en ingeniería civil para calcular caudales, determinar áreas irregulares, estimular volúmenes, analizar distribución de esfuerzos y permite obtener resultados precisos cuando los datos experimentales no permiten integrar analíticamente. Ahora tenemos las conclusiones, las cuales dicen que se analizó los métodos de integración aproximada, los cuales permitieron comprender la importancia de los procedimientos numéricos para calcular integrales definidas en problemas relacionados con la ingeniería y las ciencias aplicadas, obteniendo resultados eficientes y cercanos al valor real. Se aplicó la regla del trapecio simple y compuesto, facilitando la aproximación de integrales definidas en diferentes ejercicios numéricos, demostrando que todos los métodos son útiles para resolver problemas matemáticos cuando la solución analítica resulta compleja. De igual forma se utilizó la regla de Simpson 1/3 y 3 octavos, las cuales permitieron obtener aproximaciones más precisas en comparación con otros métodos de integración numérica, evidenciando un mayor exactitud y eficiencia en el cálculo de áreas y valores integrales. Luego tenemos las recomendaciones, las cuales se dice que se debe continuar practicando las aplicaciones de los métodos de integración numérica mediante ejercicios de distintos niveles de dificultad para fortalecer la comprensión y precisión de los cálculos. Asimismo, utilizar las reglas de Simpson siempre que las condiciones del problema lo permitan, debido a que ofrecen resultados más exactos y reducen el margen de error en comparación con otros métodos aproximados. Finalmente, tenemos que implementar herramientas tecnológicas y software matemáticos como apoyo en la resolución de integrales numéricas, con el fin de optimizar el tiempo, verificar resultados y mejorar el análisis en los procedimientos realizados. Luego tenemos la bibliografía, las cuales ocupamos para sacar información para nuestra diapositiva.
Por último tenemos los anexos, los cuales tenemos la recopilación de información entre los integrantes del grupo, de igual forma la realización de las diapositivas, las cuales se las realizaron mediante una llamada o reunión de Meets. Muchas gracias por su atención, esta sería nuestra presentación.